Sentí los brazos, eso fue lo primero. Antes de abrir los ojos, antes de recordar dónde estaba, antes de que mi cerebro pudiera formar un solo pensamiento coherente, sentí los brazos de alguien rodeándome desde atrás. Un abrazo firme, cálido, real, tan real como la almohada debajo de mi cabeza, tan real como las sábanas sobre mi cuerpo. Alguien me estaba abrazando. Y yo llevaba 6 años viviendo completamente solo. No me moví. Quiero que entiendan eso. No grité, no salté de la cama, no hice absolutamente nada. Porque en ese momento, en esos primeros segundos de conciencia, mi cuerpo reconoció algo que mi mente todavía no podía procesar. Esos brazos se sentían familiares. Se sentían como algo que yo había conocido antes. Y eso, créanme, fue lo más aterrador de todo. Déjenme contarles cómo llegué a ese momento. Me llamo Eduardo, tengo 68 años. Vivo en una casa pequeña a las afueras de un pueblo que no vale la pena nombrar. En una zona rural, donde los vecinos más cercanos están a casi 1 kilómetro de distancia. Es una casa vieja, de esas que crujen cuando cambia el viento, con pisos de madera que suenan con cada paso, y paredes que parecen respirar cuando llega el frío. La compré barata hace muchos años, cuando todavía estaba casado, cuando todavía tenía una razón para comprar una casa con 2 habitaciones en vez de una. Mi esposa se llamaba Carmen. Estuvimos casados 31 años. 31 años despertando junto a alguien. 31 años sintiendo el calor de otro cuerpo en la cama. 31 años de esa costumbre tan simple que uno nunca valora hasta que desaparece. La presencia de alguien mientras duermes. Carmen murió de cáncer. Fue lento, fue doloroso, fue exactamente como uno se imagina que es. Los últimos meses ella ya casi no dormía en la cama porque no podía acostarse bien, así que la pasaba en un sillón reclinable que pusimos en la sala. Yo dormía en el sofá junto a ella. Cuando se fue, volví a la cama, solo. Y desde esa noche, durante 6 años, no hubo nadie más en esa casa. Quiero ser claro con algo. No soy una persona supersticiosa. Nunca lo fui. Carmen era la que creía en santos, en veladoras, en rezos antes de dormir. Yo la acompañaba por respeto, no por convicción. Cuando ella murió, no recé. No encendí velas, no le hablé a su foto ni le pedí señales. Simplemente seguí viviendo, porque eso es lo que uno hace. Te levantas, preparas el café, miras por la ventana y repites, día tras día. No hay misterio en la soledad, es solo silencio. Los primeros meses después de su muerte fueron los más difíciles, pero no por las razones que la gente se imagina. No era la tristeza lo que más pesaba, era la costumbre rota. Mi cuerpo seguía esperando cosas que ya no iban a pasar. Estiraba el brazo en la madrugada buscando su cuerpo. Ponía 2 tazas de café en la mañana. Decía su nombre cuando llegaba a casa. El cerebro tarda mucho en aceptar lo que el corazón ya sabe, pero eventualmente se ajusta. Todo se ajusta. Y después de 1 año, más o menos, dejé de buscarla en la cama. Dejé de poner la segunda taza, dejé de decir su nombre al abrir la puerta. Me convertí en lo que era, un hombre viejo, solo, viviendo en una casa demasiado grande para una persona. Los años pasaron con esa monotonía tranquila que tiene la vida en el campo. Me levantaba temprano, cuidaba el jardín, arreglaba lo que se rompía, cocinaba lo justo para no morirme de hambre, y por las noches leía un rato antes de dormir. No tenía televisión, no tenía teléfono inteligente, tenía un teléfono fijo que sonaba tal vez 2 veces al mes cuando mi hermana llamaba desde la ciudad. Mi vida era simple, predecible, y honestamente, no me molestaba. Hay una paz en la rutina que la gente joven no entiende. La noche que todo cambió fue un jueves de noviembre. Lo recuerdo porque noviembre es el mes en que murió Carmen, y aunque ya habían pasado 6 años, noviembre siempre me ponía de un humor extraño. No triste exactamente, pero sí más callado de lo normal.
más pensativo. Esa noche hice lo de siempre. Cené algo ligero, lavé los platos, leí unas páginas de un libro que ya ni recuerdo cuál era, y me acosté alrededor de las 10. La casa estaba en silencio. El viento soplaba afuera, pero suave, sin fuerza. Cerré los ojos y me dormí rápido, como casi siempre. No sé qué hora era cuando desperté. No tengo reloj en la habitación, pero era de noche todavía, de esa oscuridad completa que solo existe en el campo, donde no hay luces de calle, no hay faros de coches, no hay nada más que negro absoluto. Desperté despacio, como quien sale del agua poco a poco, y antes de abrir los ojos, antes de cualquier otra cosa, lo sentí. Brazos alrededor de mi cintura, apretando suavemente desde atrás. Mi primer pensamiento no fue miedo. Mi primer pensamiento fue Carmen, porque así exactamente se sentía. El mismo tipo de abrazo, la misma presión en el mismo lugar, la misma calidez. Durante un instante brevísimo, mi mente hizo algo que no debería haber hecho. Aceptó la situación, como si fuera normal, como si los últimos 6 años no hubieran pasado, como si yo acabara de despertar de un sueño largo, y Carmen seguía ahí, como siempre, abrazándome por la espalda como hacía cada noche. Pero entonces mi cerebro se activó, y con él llegó el terror. Yo vivía solo. La puerta estaba cerrada con llave, las ventanas estaban cerradas, nadie tenía copia de mi llave, nadie. Y sin embargo, alguien me estaba abrazando, alguien estaba en mi cama, pegado a mi espalda, con los brazos alrededor de mi cuerpo, y yo podía sentir el calor, podía sentir la presión de los dedos contra mi estómago, podía sentir una respiración lenta y tibia en la parte de atrás de mi cuello. No me moví, no podía, no era parálisis del sueño, eso lo sé porque podía mover los dedos de los pies debajo de las sábanas, podía tragar. Podía parpadear, pero algo me decía que no debía moverme. Algo profundo, instintivo, primitivo, como cuando un animal se queda quieto porque sabe que hay un depredador cerca. Mi cuerpo entero me gritaba que no hiciera nada, que me quedara exactamente como estaba. Pasaron minutos, no sé cuántos. El tiempo se vuelve imposible de medir cuando tienes ese nivel de miedo. Podían haber sido 5 minutos, o podían haber sido 30. Lo único que sé es que durante todo ese tiempo, los brazos no se movieron, no apretaron más, no aflojaron. Simplemente me sostenían, con esa firmeza suave que tiene un abrazo de alguien que te quiere. Y eso era lo que más me perturbaba. No se sentía amenazante, se sentía cariñoso. La respiración en mi cuello era lenta, constante, rítmica, como la de alguien dormido, y olía a algo. Tardé un rato en identificarlo, pero cuando lo hice, se me llenaron los ojos de lágrimas. Olía a lavanda. Carmen usaba un jabón de lavanda. Lo usó durante años. Era su olor. El olor de su piel después de bañarse. El olor de su cabello en la almohada. El olor que yo buscaba en su ropa durante meses después de que murió, hasta que finalmente se desvaneció. Y ahí estaba, lavanda, en mi cuarto, en mi cama, a las 3 o 4 de la mañana de un jueves de noviembre, 6 años después de su muerte. Las lágrimas me caían por la cara sin hacer ruido. No de miedo, de otra cosa, de algo que no tengo palabras para explicar. Una mezcla de terror absoluto y una tristeza tan profunda que me dolía el pecho. Porque una parte de mí quería que fuera ella. Quería que de alguna manera, por alguna razón imposible, Carmen hubiera vuelto. Pero otra parte de mí, la parte racional, la parte que no cree en fantasmas ni en milagros, esa parte sabía que lo que estaba pasando no era posible. Y lo que no es posible, pero sucede de todas formas, es exactamente la definición de lo que nos aterra. Decidí hacer algo. No sé de dónde saqué el valor, pero lo hice. Muy despacio, milímetro a milímetro. Empecé a girar mi cabeza hacia atrás. Si había alguien detrás de mí, necesitaba verlo.
Necesitaba saber. Giré tan lento que me tomó un minuto completo mover la cabeza lo suficiente como para mirar por encima de mi hombro. Y cuando finalmente pude ver la parte de la cama detrás de mí, no había nadie. Los brazos seguían ahí. Los sentía. La presión en mi cintura, el calor en mi espalda, la respiración en mi cuello. Todo seguía ahí, pero no había nadie. La cama detrás de mí estaba vacía. Las sábanas estaban lisas. La almohada de ese lado, la que fue de Carmen y que nunca quité, estaba intacta. No había absolutamente nadie. Eso fue lo que me hizo gritar. No fue sentir los brazos. No fue el olor a lavanda. No fue la respiración. Fue ver que no había nada ahí y seguir sintiéndolo todo. Grité un grito seco, corto, como el de un animal herido, y me lancé fuera de la cama. Caí al suelo, me golpeé la rodilla con la mesita de noche y me arrastré hasta la pared. Encendí la luz desde el interruptor junto a la puerta. La habitación estaba vacía, completamente vacía. La cama estaba tal como la había dejado, excepto por mi lado, que estaba revuelto. No había nadie. No había nada fuera de lugar. La ventana seguía cerrada. La puerta del cuarto estaba como la dejé. Todo estaba normal. Todo excepto yo, que estaba tirado en el suelo, temblando, llorando, con el corazón latiéndome tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Me quedé ahí hasta que amaneció. No volví a la cama. No apagué la luz. Me senté en el suelo, con la espalda contra la pared, y esperé. Esperé a que la oscuridad se fuera, a que los primeros rayos de sol entraran por la ventana, a que los gallos del vecino cantaran. Y cuando finalmente hubo suficiente luz, revisé toda la casa. Cada cuarto, cada armario, cada rincón. La puerta principal seguía cerrada con llave por dentro. Las ventanas, todas cerradas. No había señales de que alguien hubiera entrado. No había huellas. No había nada fuera de lugar. Nada. Intenté convencerme de que había sido un sueño muy vívido, muy real, pero un sueño al fin. Me lo repetí durante todo el día como un mantra. Fue un sueño, fue un sueño, fue un sueño. Y casi me lo creí, casi. Pero había un problema. Cuando me levanté del suelo esa mañana y fui al baño a lavarme la cara, me miré en el espejo. Y en mi camiseta, a la altura de la cintura, justo donde había sentido los brazos, había marcas. 2 líneas de presión en la tela, como las que deja un cinturón o una cuerda cuando te aprieta durante mucho tiempo. Marcas de algo que me había sostenido. Marcas reales, físicas, en una camiseta real. No dormí esa noche, ni la siguiente. Me quedaba en la sala con todas las luces encendidas, sentado en el sillón donde Carmen pasó sus últimos meses, leyendo sin leer, mirando las páginas sin ver las palabras. Al tercer día el cansancio pudo más que el miedo, y me quedé dormido en el sillón. Dormí toda la noche sin que pasara nada. Me desperté con el cuello torcido y dolor de espalda, pero tranquilo. Nada me había tocado. Nada me había abrazado. Pensé que tal vez era cosa de una sola vez. Tal vez lo que fuera que pasó ya había terminado. Volví a dormir en la cama, una semana después. Me costó mucho acostarme ahí de nuevo, pero lo hice. Me dije que era mi casa, mi cama, y que ningún sueño ni ninguna alucinación me iba a sacar de ella. Me acosté con la luz del pasillo encendida, porque no soy tan valiente como para dormir en la oscuridad completa después de algo así. Y esa noche, nada. Dormí de corrido hasta las 6 de la mañana. La noche siguiente, igual. Y la siguiente también. 1 semana, 2 semanas, 1 mes. Nada. Empecé a relajarme. Empecé a creer que efectivamente había sido un episodio aislado. Quizás algo neurológico, algo que le pasa a los viejos, que viven solos demasiado tiempo. Fue exactamente 1 mes después, otro jueves,
Otra noche de noviembre, la última del mes. Desperté a la misma hora imprecisa de la madrugada, en la misma oscuridad, con la misma sensación exacta. Brazos alrededor de mi cintura, calor en mi espalda, respiración en mi cuello, y lavanda, esa maldita lavanda que me rompía el corazón cada vez que la olía. Esta vez no grité, esta vez me quedé quieto, no por miedo, sino por algo diferente, por decisión. Quería entender, quería prestar atención a cada detalle, a cada sensación, a cada elemento de lo que estaba pasando. Si esto era real, si de verdad estaba sucediendo, necesitaba observarlo con la cabeza fría. Los brazos eran delgados, lo sentía por encima de mi camiseta, y podía notar que no eran brazos grandes ni fuertes. Eran finos, suaves, con las manos pequeñas descansando sobre mi estómago. Las manos de Carmen eran así, pequeñas, con dedos largos y finos. Pianista, le decía yo, aunque ella nunca tocó un piano en su vida. Esas manos las sentí miles de veces y las reconocería en cualquier parte del universo. La respiración era lenta, pacífica. No era la respiración de algo amenazante. Era la respiración de alguien que duerme tranquilo. Y el calor que sentía en mi espalda era exactamente la temperatura de un cuerpo humano. No era frío, como dicen las películas que se sienten los fantasmas. Era cálido, vivo. Me quedé así durante lo que debió haber sido una hora. Inmóvil, despierto, sintiendo todo. Y en algún momento, algo cambió. Los brazos empezaron a aflojar. Poco a poco, tan gradualmente que al principio no lo noté. La presión fue disminuyendo. El calor fue enfriándose. La respiración se fue espaciando. Era como sentir a alguien que se queda profundamente dormido y lentamente suelta el abrazo. Y después, nada. Los brazos se fueron. El calor desapareció. La lavanda se desvaneció. Y yo quedé solo en mi cama, mirando la oscuridad, con el cuerpo todavía tibio en los lugares donde había sentido el contacto. Esa vez no salté de la cama. No encendí la luz. Me quedé acostado, mirando el techo que no podía ver, y lloré en silencio hasta que amaneció. Empezó a pasar cada jueves por la noche, sin importar la hora a la que me acostara, sin importar si dejaba la luz encendida o apagada, sin importar si dormía o me quedaba despierto esperando. Llegaba siempre igual. Primero el calor en la espalda, después los brazos, después la respiración, después la lavanda. Duraba entre 30 minutos y una hora, y luego se desvanecía lentamente, como una marea que sube y baja. Los primeros jueves fueron aterradores, pero a medida que se repetían, el terror se fue transformando en otra cosa. En costumbre, primero, después en expectativa, y finalmente, y esto es lo que más me cuesta admitir, en consuelo. Empecé a esperar los jueves. Me acostaba temprano, me ponía la camiseta limpia, me lavaba bien, como si fuera a recibir a alguien. Y cuando sentía los brazos llegar, cerraba los ojos y simplemente lo dejaba pasar. No intentaba girarme, no intentaba ver. Ya sabía que no había nada que ver. Solo me quedaba quieto y dejaba que me abrazaran. Un jueves hice algo que nunca había hecho. Cuando sentí los brazos alrededor de mi cintura, puse mis manos sobre las que descansaban en mi estómago. Y las sentí. Sentí los dedos, sentí los nudillos, sentí la suavidad de una piel que conocía de memoria. Apreté esas manos y las manos me apretaron de vuelta, suavemente, como diciendo, estoy aquí. Esa noche lloré tanto que la almohada amaneció empapada. Hablé con mi hermana una vez por teléfono y le conté. No todo, solo le dije que a veces sentía que Carmen seguía en la casa. Mi hermana se quedó callada un momento y después me dijo que eso era normal, que el duelo a veces tarda años en procesarse, que quizás debería hablar con alguien. Un profesional, dijo. Me enojé y le colgué.
No volví a hablar del tema con nadie. Los meses pasaron y los jueves seguían. Cada semana, sin falta, como un reloj. Y yo fui cambiando. No sé cómo explicarlo. Me fui haciendo más tranquilo, más silencioso, más retirado del mundo. Dejé de ir al pueblo los fines de semana. Dejé de hablar con los pocos conocidos que tenía. Mi mundo se redujo a la casa, al jardín y a los jueves por la noche. Vivía para esos jueves. El resto de la semana era solo espera. Sé lo que están pensando, que estoy loco, que es demencia senil, o alucinaciones, o soledad extrema que le juega trucos a la mente de un viejo. Yo también pensé todo eso, pero las marcas en la camiseta seguían apareciendo cada viernes por la mañana. Y un viernes encontré algo más. En la almohada de Carmen, la que está en su lado de la cama, había un cabello. Un cabello largo, gris, fino. Carmen tenía el cabello así cuando murió. Largo, gris, fino. Yo soy calvo desde hace 15 años. No tengo mascotas. Nadie entra a mi casa. Ese cabello no tenía explicación. Lo guardé en un sobre. Todavía lo tengo en el cajón de la mesita de noche. A veces lo saco y lo miro, y es la única prueba física que tengo de que no estoy perdiendo la razón. Hace 3 meses pasó algo diferente. Era jueves, como siempre. Me acosté, esperé, y los brazos llegaron. Pero esa noche, por primera vez, sentí algo más. Sentí labios. En la parte de atrás de mi cuello, justo debajo de la línea del cabello que ya no tengo. Un beso, suave, lento, deliberado. Y después, junto a mi oído, tan cerca que podía sentir el aire de cada sílaba, una voz, un susurro, 2 palabras. Estoy aquí. La voz de Carmen. La reconocería entre 1000 voces, entre 1.000.000. Esa voz que me despertaba cada mañana durante 31 años. Esa voz que me decía que la cena estaba lista. Esa voz que me dijo «te amo», la última vez que pudo hablar antes de que el cáncer le quitara hasta eso. Esa voz, clara como el agua, diciendo «estoy aquí». No sé qué es lo que pasa en mi casa los jueves por la noche. No tengo explicación, no tengo teoría. No tengo fe suficiente para llamarlo milagro, ni escepticismo suficiente para llamarlo locura. Lo único que tengo es la certeza de lo que siento. Los brazos son reales, el calor es real, la lavanda es real, el cabello en la almohada es real, y la voz, esas 2 palabras en mi oído, fueron tan reales como cualquier cosa que haya escuchado en mi vida. Mi hermana vino a visitarme el mes pasado. Se quedó 2 noches. La primera noche, un miércoles, no pasó nada. La segunda noche, jueves, yo estaba en mi cama con la puerta cerrada y ella dormía en la habitación de al lado. Los brazos llegaron como siempre. Me abrazaron como siempre. Y por la mañana, durante el desayuno, mi hermana me miró de una manera extraña y me preguntó algo que me heló la sangre. Me preguntó quién más vivía en la casa. Le dije que nadie, que yo vivía solo. Ella se quedó callada un momento y después me dijo que durante la noche se había despertado porque escuchó a alguien cantando. Bajito, casi como un murmullo, una canción que no pudo reconocer. Venía de mi habitación. Le pregunté si estaba segura y me dijo que sí. Que se levantó y se acercó a mi puerta, y que la canción se detuvo justo cuando puso la mano en el picaporte. No le conté nada. No le dije lo de los brazos, ni lo de la lavanda, ni lo del cabello, ni lo de la voz. Solo le dije que probablemente había sido el viento entre las tablas viejas de la casa. Ella asintió, pero no me creyó. Lo vi en sus ojos. Se fue al día siguiente, y desde entonces me llama cada semana en vez de cada mes. Los jueves siguen. Mientras les cuento esto, sé que mañana es jueves. Y sé que mañana por la noche, en algún momento entre la medianoche y el amanecer, voy a sentir esos brazos otra vez.
y voy a poner mis manos sobre las suyas, y voy a cerrar los ojos, y voy a dejar que me abrace alguien que debería estar a 2 metros bajo tierra, en un cementerio, a 30 kilómetros de aquí. Sé que esto no es normal. Sé que probablemente debería buscar ayuda. Sé que un hombre de mi edad aferrándose al abrazo de algo invisible en la oscuridad de su habitación no es una imagen que inspire tranquilidad. Pero les voy a decir algo. Después de 31 años de matrimonio y 6 años de soledad absoluta, cuando sientes los brazos de la persona que más amaste en el mundo rodeándote una vez por semana, no preguntas cómo ni por qué. No buscas explicaciones, no llamas a un cura ni a un psicólogo ni a nadie. Solo cierras los ojos y te dejas abrazar. Porque hay cosas peores que ser abrazado por un fantasma, y la peor de todas es no ser abrazado por nadie.